Eh, Dios les bendiga a todos los que en esta hora escuchan y ven este video, este mensaje. Hoy, por la gracia y por la misericordia del Señor, vamos a terminar de estudiar el libro de Malaquías. Quiero felicitar a todos aquellos que han estado durante todos los que han estado viendo estos videos. Para mí han sido de bendición y hoy me alegra, de verdad que es motivo de gozo para mí terminar con un libro más de la Biblia, de los profetas, y dar lugar a un nuevo estudio, un nuevo libro que ya empecé. Sí, es el libro de Ruth, pero es necesario pues terminar este Malaquías, el profeta Malaquías, ¿no? Y haciendo como una recapitulación de lo que ha sido el libro de Malaquías, quiero decir que el libro de Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Con él se cierra, digamos así, el telón, ¿sí?, del Antiguo Testamento, y digamos que el antiguo pacto, ¿sí? Y se va a terminar, digamos, un tiempo, va a pasar un tiempo grande, unos 400 años, en que el Señor nuevamente dé palabra, de profecía. Entonces Malaquías es la parte final, ¿sí? Ahí se concluyen los profetas menores, se concluye el Antiguo Testamento y se concluye también, digámoslo así, el Antiguo Pacto, ¿sí? Porque ya luego vamos a ver la iniciación pues del cómo Jesús, la predicación de Juan el Bautista y cómo se anuncia Jesús, y Juan el Bautista lo anuncia, pero ya Jesús sale ahí, digamos, ya las profecías del Antiguo Testamento ya se empiezan a cumplir con Jesús en su primera venida. Bien, es un final esperado, ¿sí? Un final esperado, el final de una era, digámoslo así. En la Biblia hebrea, ya entrando en lo que es el capítulo 4, en la Biblia hebrea no existe el capítulo 4, sino que esta partecita, estos 6 versículos que vamos a estudiar hoy son parte del capítulo 3. Entonces en la Biblia hebrea simplemente está hasta el capítulo 3, Malaquías, y allí concluye. Nosotros sí pues tenemos el capítulo 4. Bien, otra cosa que quisiera decir sobre este capítulo 4 es que, y sobre el libro, es que el libro concluye con una maldición, ¿sí? Con la última palabra que usted ve allí en Malaquías es maldición. Entonces los masoretas, aquellos escribas, cuando ellos estaban, digamos, terminaban, ¿sí?, de escribir esa parte, lo que ellos hacían era volver o transcribían, digamos, en caracteres más pequeños el versículo 5, ¿sí? ¿Para qué? Para que no terminara con una maldición, ¿sí? Algo así como lo tenían, digámoslo así, como un agüero, sino que terminara con una promesa, ¿sí? La promesa de que él les iba a enviar al profeta Elías. Bueno, y podemos ver que digamos que el hecho de que cambiaran, digamos, tratar de cambiar el orden, pues esto no implicaba, ¿no?, que no se fuera a cumplir. Vemos que lo importante que era, lo importante era cambiar el corazón, o sea, cambiar la actitud. Eso es realmente lo importante. Bien, ahora sí, dice el título, el advenimiento del día de Jehová. Dice versículo 1, porque he aquí, recordemos eso, esa palabrita siempre la vemos, y siempre que en la Biblia nos habla de he aquí, es porque algo grande viene, ¿sí? Y eso no solamente lo vemos aquí en el libro de Malaquías, sino que lo vemos en Apocalipsis, en muchas partes. Y cuando dice he aquí, está como, muchas veces se refiere a la venida del Señor, a la segunda venida en Apocalipsis, al rapto de la iglesia. Bueno, tiene este tipo de significado, o sea, cosas grandes, grandes acontecimientos que van a pasar luego de ese aquí. A la palabra de Dios debemos ponerle cuidado en todo, en lo más mínima letra, ¿sí? Porque recordemos que dice que en la Biblia es que el Señor le toma tanta importancia a una jota, a una coma, o sea, todo en la Biblia es importante y no debemos pasar por alto ninguna palabra. Por eso a mí me gusta poner
atención a cada palabra. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Bien, aquí se está anunciando un juicio. Recordemos que el día de Jehová, sí, como lo vemos allí, no se trata de un día de 24 horas, sino de un periodo de tiempo en el cual va a ocurrir todo lo que el Señor ha venido profetizando con los diferentes profetas mayores, profetas menores. Ellos profetizaron de que vendría un día grande. En el libro de Joel nos habla mucho más acerca de esto, acerca del día de Jehová y cómo es un día de juicio, cómo no es como Él vino en su primera venida, que recordemos que el ser humano hizo lo que quiso con Jesús. Sí, Él dice que Él se dejó escupir, Él se dejó golpear, a Él lo latigaron, de Él se burlaron, ¿sí? Incluso sobre sus ropas echaron suertes, le dieron vinagre, o sea, lo que hicieron con Jesús mientras Él estuvo acá en su primera venida. La segunda venida jamás será así, de ninguna manera. La segunda venida de Cristo ya es el día grande, la Biblia lo dice, el día espantoso, el día terrible, ¿sí? No es un día que la gente desee ese día. Y dice también en otra parte, no deseen el día de Jehová. ¿Por qué? Porque es día de gran angustia, es día de juicio, ¿sí? Pero ¿para quién es día de juicio? Para los rebeldes, para los que una y otra vez se le habló, una y otra vez el Señor hizo el llamado, pero lo despreciaron. Pero dice que los justos florecerán como la palmera. O sea, para nosotros, los que hemos recibido a Jesús, los que somos redimidos por la sangre de Cristo, para nosotros no es ese juicio. Esos juicios no son para los hijos de Dios. Esos juicios son para los hijos de desobediencia, para los hijos de Satanás, para aquellos mentirosos, aquellos desobedientes, aquellos rebeldes. Entonces dice, porque he aquí, viene el día ardiente, ¿sí? Ya no habla de un diluvio como Noé profetizaba, ¿cierto? Que vendría un diluvio y que el Señor iba a destruir la tierra con agua. Aquí ya no es con agua, el Señor ya viene a juzgar con fuego. Dice, ardiente como un horno. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ese es el día. Recordemos que aquí, es decir, lo que vimos al final del capítulo 3 es, digamos que tiene una misma línea de pensamiento, ¿sí? Que nos hablaba de la diferencia entre el justo y el malo. Si recordamos, aquí el pueblo decía, el pueblo había hablado mal contra Dios, diciendo que además de servir a Dios, que aprovecha si el Señor como que no castigara, que los que hacen maldad, que, ¿cierto? Allí decía eso, pero vimos cómo Asaf también sintió eso, incluso dice que sintió envidia de los que hacen mal, porque aparentemente no había castigo para ellos. Entonces aquí sigue ese mismo pensamiento, por eso la Biblia hebrea pues no lo diferencia entre capítulos y pues no sabemos en realidad por qué la división, ¿sí? Recordemos que las divisiones, los títulos, los versículos y capítulos no son, digamos, inspirados por Dios, sino que fue algo que se puso luego, ¿sí? Como para, digamos, para una facilidad de nosotros comprender, que no estudie, digamos, todo junto, porque al principio los rollos, cuando fueron escritos, ellos eran, digamos, todo, no había separación, sino que, digamos, para nuestra mejor comprensión fue así, ¿no? Sin embargo, hay cosas que de pronto no tienen del todo sentido, ¿no? Sí, como de pronto dividir estas dos líneas de pensamientos, pero bien, si está ahí, pues bueno, es por algo, Dios sabe, ¿no? El por qué lo permitió así. Bien, y entonces vemos que dice que a los soberbios y a los que hacen maldad les llegará su día. O sea, no van a quedar por siempre en la impunidad. Sí, aquí en la tierra vemos que ellos muchas veces
no les pasa nada. Uno dice, uy, pero esa persona tan altiva, tan soberbia, tan arrogante, pero nada le pasa, nada le pasa. Ellos siguen y el Señor como que no hace nada, pero llegará el día. O sea, todo tiene su tiempo. Y llegará el día para los soberbios y para los malos, ¿cierto? ¿Y qué serán ellos? Serán algo así como esas pelusas, como hojarasca, como estopa. O sea, ¿qué es la estopa? Bueno, la estopa es un material que arde con facilidad, ¿sí? Que antes ayuda, digamos, a encender un fuego, ¿sí? Esa es la estopa. ¿Usted se imagina ser, digamos, ese combustible o ser ese material que arde? Dice, ellos van a arder como estopa, o sea, con facilidad van a arder. Terrible lo que les espera a todos los soberbios y a todos los que hacen maldad. Dice, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bien, los abrazará, ¿cierto? Esa palabra que habla de abrazar es de fuego, ¿no? De un fogaje, algo terrible. Yo creo que si hay algo que nosotros como seres humanos le tenemos miedo, tal vez le tenemos pavor. En mi caso yo le tengo, sí, un gran temor al fuego, ¿sí? A una quemadura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo doloroso, realmente es algo muy doloroso. Y aquellos impíos, aquellos hijos de desobediencia están siendo preparados verdaderamente. Ese día les espera. Dice, vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién es el que lo ha dicho? Nuevamente, recordemos, esa palabra Jehová de los ejércitos se repite muchas veces, no solo en Malaquías, sino en muchos de los profetas. ¿Por qué? Porque él está queriendo mostrar que Él es el que tiene todo poder, el que tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Él es Jehová de los ejércitos. Y dice, y no les dejará ni raíz ni rama. Es decir, van a ser exterminados, ¿sí? Al decir ni raíz ni rama, es decir, toda su familia, todo lo suyo, ¿sí? Toda su descendencia, todo aquello, todos los que no se convirtieron a Cristo, familias enteras, familias completas, ¿sí? No quedará de ellos memoria, ¿sí? Sí, es decir, va a haber un exterminio de los malos, de los soberbios. Pero esto en ninguna manera quiere decir que ellos van a ser aniquilados, ¿no? Porque hay sectas que dicen esto, ¿no? Que los malos ya van a dejar de existir por siempre. O sea, la Biblia habla de que van a dejar de existir, pero no se refiere a la aniquilación. ¿Por qué? Porque somos eternos, porque el alma no muere. Dice la Biblia en los Salmos, pusiste eternidad en el corazón del hombre. Es decir, nosotros somos eternos y no hay manera de que huyamos de esa realidad. No hay manera de que un día ya dejemos de existir para siempre, eternamente. Se deja existir el cuerpo, sí, el cuerpo sí se vuelve polvo, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. Pero el alma es eterna, sí, la vida, eso no muere. El contrario a lo que pasa con los animales. Ellos sí, para ellos sí se acaba. Una vez mueren, ellos sí ellos sí ya perecieron para siempre, digámoslo así. En su memoria ya no existe más. Pero en los seres humanos no es así. En los seres humanos hay eternidad. El Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces eso no quiere decir la aniquilación, pero sí quiere decir la destrucción de los malos, la destrucción de ellos. No quedará ni raíz ni rama, dice la palabra de Dios. Bien. Recordemos algo, ahí que hablamos de los soberbios, algo importante que cabe mencionar en este momento es que los soberbios el Señor los mira de lejos. Sí, hay algo que el Señor mira de lejos y es los soberbios. Al Señor no le gusta la altivez, la arrogancia. El Señor busca de nosotros que seamos humildes, es decir, que nos humillemos ante Él. Eso el Señor busca. Entonces, entre más alta una persona, entre más alto quiera subir una persona, más estrepitosa, ¿sí? Será su caída. ¿Sí? Más grande, más estrepitosa, más
espantosa será la caída. Entonces el Señor aborrece la soberbia, los soberbios. Entonces tengamos en cuenta esto. Bien. Bueno, algo también importante que debemos mencionar de este tiempo, que el día de Jehová, recordemos que en qué época de la historia se ubica el día de Jehová. Bueno, esto forma parte de la gran tribulación, ¿sí? Que para el pueblo de Israel es la semana 70, la última semana para el pueblo de Israel. La iglesia para este momento, bueno, la segunda venida de Cristo, digámoslo, es el final, ¿sí? El final de la gran tribulación, el final. Esos 7 años de tribulación y gran tribulación son para la tierra y para Israel su semana 70, mientras la iglesia de Cristo está con Cristo. Y luego de los 7 años que está en las bodas del Cordero, la iglesia viene con Jesús, ¿sí? Viene con Jesús en su segunda venida, ¿sí? Ahí es cuando dice la palabra que todo ojo le verá, o sea, la segunda venida, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se ubica? Entonces, después de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Recordemos algo, que el Señor, cuando ellos estaban allí y cuando en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Vemos que la ascensión de Jesús, ¿sí? Los varones galileos que se quedaron observando, tal vez con tristeza, ¿cierto? Que el maestro había sido quitado de su vista, o sea, se quedaron viendo hasta que una nube le ocultó. Imagínate ese momento para ellos de ver que Jesús estaba vivo, ¿sí? Totalmente, no muerto, no, Él vive, Él está vivo, y así mismo fue, ¿cierto? Subió y ellos lo vieron, pero unos ángeles, ¿verdad? Le dijeron, varones Galileo, ¿qué miráis allá? ¿Por qué miran? Tal vez queriéndoles decir, ¿por qué miran con tristeza? Aquel mismo Jesús que ustedes vieron en el mismo lugar donde Él desaparece de su vista, allí mismo, vuelve otra vez, vuelve, y es más, ya ustedes vienen con Él, ya toda la iglesia y todos los salvos hasta ese momento vienen con Jesús en su segunda venida, ¿cierto? Aquella batalla de Armagedón que se va a presentar luego de esto, y los últimos acontecimientos después de la gran tribulación, ¿cierto? Lo que viene, el Armagedón, el milenio, ¿sí? El reinado de Cristo, ¿cierto? Porque recordemos que el Señor en su primera venida, Él vino a establecer su reino, ¿sí? Porque ciertamente la predicación del Evangelio era el reino de Dios. El reino de Dios ya vino con Jesús en su primera venida. Pero ¿qué pasó? Él aún no está en plenitud, aún vemos la maldad. ¿Por qué? Porque cuando Jesús reine, gobierne, todo se tiene que someter a Cristo, todo se tiene que someter, ¿sí? Toda rebeldía, toda altivez, toda arrogancia es sometida, ¿sí? Y eso aún no se presenta. Entonces eso es lo que ocurre después, que Él establezca su reino durante el milenio, ¿sí? Totalmente establecido. Ahorita está en parte, ¿sí? En parte el reino de Dios está establecido en la tierra, pero aún falta. Bien, entonces, versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Mire, hay dos grupos, ¿sí? Vimos que hay un grupo de impíos, de soberbios, de que hacen maldad, pero aquí dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Pero aquí está hablando de ¿a quién? ¿Para quién va dirigido el libro de Malaquías? Bueno, para el pueblo de Israel. Dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Aquí hay una esperanza del nacimiento del sol de justicia. ¿Y quién es este sol de justicia? Recordemos que Jehová Siquén es nuestra justicia, ¿sí? Jesucristo mismo es el sol de justicia. Jesucristo vino, se encarnó y Él es nuestra justicia. O sea, no creamos que la injusticia va a reinar por siempre, no. Todo tiene su momento. La justicia de Dios tendrá lugar. Y bueno, dice, el sol de justicia es el Señor Jesucristo. Pero antes de que salga el sol, hay una estrella, ¿sí? Que aparece, y en el libro de Apocalipsis lo llama la estrella resplandeciente de la mañana. Si allí en el libro de Apocalipsis
Apocalipsis 2:28 lo dice, ¿sí? Dice cuando aparezca, ahí el que quiera lo puede buscar. En Apocalipsis le llama la estrella resplandeciente, ¿sí? ¿Y es para quién? Es para la iglesia. Entonces, antes de que salga el sol de justicia, aparece la estrella resplandeciente, es decir, antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué hay? El arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? La estrella resplandeciente de la mañana viene a llevar a su pueblo, viene a llevar a su iglesia, ¿sí? Moraremos con Cristo, reinaremos con Cristo eternamente, pero el sol de justicia saldrá luego, ¿sí? Pero ¿para quién será este sol de justicia? Dice, a los que teméis mi nombre. Es para los que temen, nacerá el sol de justicia, aquellas personas sedientas de justicia, aquellos que ven que todo es injusto. No, el sol de justicia aparecerá, y no es el sol que vemos, ¿cierto? No es el astro rey que conocemos, no, es Dios mismo, es Jesucristo mismo, Jehová justicia nuestra. Dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Recordemos nuevamente, aquí está hablando al pueblo de Israel, aquí está hablando de la esperanza, y yo quiero que busquemos allí donde, en Apocalipsis 12:14, yo quiero que busquemos allí, alas de salvación, ¿sí? Ahí está representando como alas, dice, y en sus alas traerá salvación. Yo quiero que vamos ahí a Apocalipsis, porque esto, 12:14, ¿me ayudas por favor? Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la presencia al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, entonces ahí hablamos de la mujer. Si usted mira allá en Apocalipsis, está hablando de Israel, que es la mujer, ¿sí? Que se le dieron alas como de águila. ¿Y para qué? Para que, si usted mira el contexto allí, está hablando de la mujer y el dragón, ¿sí? Porque el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, es el que desea destruir, ¿cierto? Al pueblo de Israel y a su descendencia. Pero ahí dice que a la mujer se le dieron alas de águila. ¿Y para qué? Para que fuera llevada al desierto. Ahí en el desierto el Señor va a sustentar a su pueblo. El Señor tiene preparada un lugar especial en el desierto para proteger a su pueblo Israel. ¿Sí? Muchos creen que se trata de una ciudad, Petra, ¿sí? Esa ciudad, piensan que se trata de ese lugar, que es una ciudad en medio del desierto, donde hay grandes piedras, grandes rocas, ¿sí? Creen que se trata de ese lugar y que allí será donde va a ser sustentado el pueblo de Israel. Dice por tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, por 3 años y medio, ¿sí? Mira, por este periodo de tiempo, el Señor va a sustentar, va a dar alas de águila, ¿sí? Cuando hay un peligro, cuando hay algo que hace aquellos que tienen alas, ¿cierto? Ellos vuelan cuando ven el peligro, cuando ven que los van a cazar tal vez, ellos vuelan y huyen, ¿sí? Asimismo el Señor dice, y en sus alas traerá salvación. Entonces, ¿quién traerá salvación? El Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, para los que temen el nombre del Señor. Es decir, que hay ese trato, ese tiempo va a ser un trato especial de Dios con su pueblo Israel, ¿sí? Va a haber los 144,000 y los 2 testigos, ellos van a encargarse de predicar el evangelio a todas las naciones. Ese va a ser un tiempo de una gran abundancia, digámoslo, espiritual, una gran cosecha espiritual, ¿sí? Donde muchas almas van a creer en la predicación del mensaje, donde muchos judíos van a recibir al Mesías Salvador. ¿Por qué? Porque esa es la misión de estos hombres, llevar el mensaje de salvación, y muchos temen el nombre del Señor. Bien, y dice traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es decir, que como esos becerros que cuando son pequeños y tal vez son puestos en libertad y por primera vez saben lo que es el sol, por primera vez tal vez se le permite estar en libertad, ¿cierto? De pronto han estado encerrados
en un corral, de pronto allí, y no sabe lo que es la libertad. Si usted tal vez ve un animal que está encerrado por algún tiempo y sale a la libertad, la alegría y la felicidad. O sea, yo he visto caballos que se emocionan, que se revuelcan en el prado, mostrando la felicidad que hay en ellos, ¿sí? Porque todos tenemos derecho a vivir en libertad. Entonces estos becerritos dice, saltaréis de alegría. O sea, ese será el momento de felicidad de ellos, cuando conozcan, cuando sepan de su Salvador, cuando sepan que la salvación viene, que la salvación es para ellos en ese momento. Bien, entonces terminamos ahí con el versículo 2. Dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bien, versículo 3. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, allí habla de que todos los malos, todos los que deseaban el mal para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los enemigos del pueblo de Israel? Pues van a ser como, dice, los hollaréis, así como la ceniza. ¿Qué pasa cuando se aplasta la ceniza? Pues no queda nada, o sea, si la ceniza ya de por sí es algo liviano, algo suave, imagínense, hollándola, pues se desvanece totalmente. Así son comparados con los enemigos del pueblo de Israel. Dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. ¿Y cuál es el día en que Él va a actuar? Recordemos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ese va a ser el día en que el Señor va a actuar. Es el día grande, el día terrible, el día que los enemigos del Señor van a temblar, mejor dicho, es un día que ninguno de nosotros tal vez quisiéramos estar en el lugar de todos aquellos que van a recibir el juicio de Dios. Dice, en el día en que yo actúe. ¿Y quién lo ha dicho? Nuevamente, Jehová de los ejércitos. El Señor vuelve y repite, aquel Señor, aquel Dios santo, aquel que tiene todo poder en los cielos, en la tierra, es el que está hablando. Él está diciendo, el que nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido. Estar en el ejército del Señor es la mejor decisión que podemos tomar. ¿Por qué? Porque Él es de los ejércitos. ¿Usted estaría del lado de un ejército perdedor o usted está con el lado del vencedor? Si usted de pronto en algunas votaciones y usted quiere conseguir un trabajo, ahí se acercan unas elecciones, digamos así, de un alcalde, y usted sabe que hay un candidato que ya está como, no, él va a ganar. ¿Usted será que se va del lado del perdedor? ¿O será que va a trabajar más bien al lado del que va a ganar de pronto? Uno, ¿cierto? Si su intención es conseguir un trabajo, pues usted se va del lado del que va a ganar, porque usted no quiere perder. Mire, si nosotros estamos del lado del Dios de los ejércitos, téngalo por seguro, nosotros no vamos a perder. Él es poderoso en batalla. A Él nadie, Él dice, no conoce la derrota, ¿cierto? Él no sabe lo que es el miedo. Hay una canción muy bonita que dice, no conoce la derrota, ni sabe qué es el miedo. Jehová de los ejércitos, Él es su nombre. Él es grande y temible, ¿no? Ya lo habíamos leído acá en Malaquías, ¿no? Dice, porque yo soy grande sobre la tierra, porque yo me he engrandecido, porque mi nombre es grande entre las naciones. Así es de que estamos del lado del campeón, estamos del lado del más que vencedor. Y con Él nosotros, por supuesto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Versículo 4. Bien. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Bueno, se avecinaba un periodo de silencio, 400 años, en el cual el Señor no iba a mandar más profetas. El Señor ya no iba a anunciar más nada. Sí, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Bueno, durante el tiempo que viene, lo último que se escribe, ¿cierto? El último profeta, Malaquías, del Antiguo Testamento, a él hay que escuchar ahí, el Señor da como una última recomendación, antes de cerrar por 400 años las profecías, ¿sí? 400 largos años
tiempo de silencio, tiempo de oscurantismo, no había palabra, no había revelación, solamente restaba al pueblo de Israel que le tocaba obedecer lo que ya estaba escrito, ¿cierto? Por eso lo dice, acordaos de la ley de Moisés, ya, no, durante todo el tiempo que viene, tienen la ley de Moisés. El Señor no los dejó sin ley, no, el Señor les dejó su palabra. Acordaos de la ley de Moisés, que a su siervo Moisés la dio. ¿Sí? Entonces, dice, encargó en ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces recordemos, esta palabra de Malaquías es para el pueblo de Israel y que se acuerden de las leyes. Bien, versículo 5. Bueno, y aquí ya viene, digamos, este capítulo, este último capítulo corto, es algo complicado, ¿sí? No podemos decir hasta ahora, pues bueno, lo hemos entendido, pero aquí ya viene algo que nos causa tal vez, nos toca mirar como más de cerca a qué se refiere, ¿no? Este versículo. Dice nuevamente, he aquí, dice, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande, el día de Jehová, grande y terrible. Aquí ya lo está nombrando con otro nombre. ¿Cómo lo está nombrando? El día grande y terrible. Entonces, ¿a quién va a enviar el Señor antes de que venga ese gran día? Dice, al profeta Elías, ¿sí? Al profeta Elías. Bien, entonces yo voy a Juan 1:21. Por favor, ¿me ayudas? Juan 1:21. Bueno, yo quiero, antes de la cita, quiero hablar algo acerca de los dos testigos, ya que estamos hablando durante de ese periodo, ¿no? de gran tribulación. Dice la Biblia que hay dos testigos. Sí, habrán dos testigos que vendrán en el futuro. Y hablemos un poquito de ellos dos. Todavía no, ¿listo? Dice, y aquí están, o sea, lo más probable, ya lo leímos, los nombres de ellos, ¿cierto? A ver, primero que todo, ¿quién representa la ley? Moisés representa la ley. ¿Y quién representa a los profetas? Elías, ¿sí? O sea, Moisés y Elías son la representación de la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que ha visto con sus ojos algo. Yo, para poder ser testigo de algo que ocurrió y para poder declarar, debo haber visto. De lo contrario, no sirvo como testigo, debo haber visto lo que pasó, ¿cierto? Bueno, entonces, podemos decir, bueno, ¿quiénes eran los testigos? ¿Quiénes serán? Bueno, algunos dicen, bueno, los que no conocieron muerte, ¿cierto? Enoc. Bueno, hablemos de Enoc. La Biblia dice allá en Génesis que anduvo con Dios, caminó con Dios y se lo llevó Dios, ¿cierto? Es decir, Enoc no murió. Y ojo, esto es un misterio, ¿no? Si él no murió, al igual que Elías, Elías también dice que subió en un torbellino, ¿cierto? Ellos dos están vivos y deben estar en algún lugar. No están, o sea, es difícil pensar que están en el cielo directamente. ¿Por qué? Porque es que al cielo no puede entrar esto mortal, ¿sí? Dice la Biblia, es necesario que esto mortal se vista de inmortal, ¿cierto? Para poder pues estar en la presencia de Dios, ¿sí? Eso va a ocurrir con nosotros, con los que ya murieron, o va a ocurrir en el día del arrebatamiento, ¿no? Que va a ser la transformación de esto mortal, se va a vestir de inmortal para poder estar pues cerca de la presencia de Dios. Ellos están en un lugar, es un misterio, no sabemos dónde, en qué lugar están cerca de Dios, sí, tal vez, pero no sabemos dónde, porque la Biblia no dice dónde están ellos, pero ellos están esperando también, ellos están, al igual que los que murieron en Cristo, ellos posiblemente están esperando, no sé decir nada más sobre eso porque no lo sabemos. Bien, entonces, recordemos que allá en el libro, creo que es en Hebreos, donde habla
de los héroes de la fe, o sea, ya en Hebreos 11, nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no conocer muerte, ¿sí? Es decir, que él ya tiene la promesa sobre él de no conocer la muerte, ¿sí? Y el apóstol Pablo dijo, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, la muerte no es una condición obligatoria que tenga que ocurrirle a los seres humanos, ¿sí? Porque dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿cierto? Pero no necesariamente todos los hombres tenemos que morir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice, es un misterio, no todos dormiremos. Es decir, es posible seamos transformados sin necesidad de conocer la muerte, ¿no? Eso lo dice el apóstol Pablo, ese misterio le fue revelado a él, el arrebatamiento es un misterio que le fue revelado a él. Entonces, Enoc, digamos, tiene la promesa, ¿sí? Entonces, por eso Enoc, aunque él no conoció muerte, por eso, digamos, él nos serviría como candidato para ser uno de los dos testigos, ¿sí? Digamos que Elías, aquí vemos que con nombre propio está hablando, ¿no? Dice, yo os envío al profeta Elías. O sea, ella está con nombre propio, digámoslo, lo está casi que afirmando que él es Elías, él es uno de los testigos, ¿sí? Entonces, Elías sí, digamos, él no vio muerte, bueno, él viene y muere, ¿sí? Porque recordemos que el anticristo va a matar, ¿no? A los dos testigos. Bueno, y entonces el otro que les había hablado, o que es probable que sea él, es Moisés, ¿cierto? Porque ya sabemos lo que dice, de Elías habla, aquel que tiene el poder para cerrar el cielo, para que durante su profecía, los días de su profecía, no llueva, ¿cierto? Tiene poder, ese poder. ¿Y quién lo tuvo? Bueno, el profeta Elías. Y Moisés dice que lo de las plagas y esto, ¿sí? Entonces sabemos, bueno, es Moisés por un lado, y bueno, pero Moisés murió. Bueno, sí, eso allá la Biblia dice, allá en Judas, ¿cierto? Lo dice que se disputaba el cuerpo del arcángel Miguel, ¿cierto? Y Satanás como que peleaban allí por el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Porque hay algo misterioso allí, ¿cierto? Hay algo misterioso ahí con el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Que Satanás quería, ¿no? Quería tomar ese cuerpo, no sabemos la razón, pero puede tratarse, ¿no? ¿Qué sabe él? Recordemos que muchos saben, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué creemos que se trata de Moisés? Bueno, lo que le hablaba al principio, ¿quién es un testigo? Alguien que vio. Bueno, allá en la transfiguración, ¿cierto? Cuando Jesús, allá lo vemos cuando en ese lugar, bueno, que ahí recordé fue que el apóstol Pedro les dijo, Señor, les hago una enramada. Bueno, ¿cierto? Pero allí en la transfiguración, ¿quiénes estuvieron allí presentes? ¿Quiénes fueron testigos oculares de Cristo Jesús? Es Moisés y Elías. Por eso nosotros creemos de que ellos dos van a ser los testigos del Apocalipsis, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vieron en Jesús, que en Jesús se cumplía la ley, es decir, Moisés, lo que estamos viendo la ley, y se cumplían los profetas, es decir, Elías. Ellos vieron en Jesús el cumplimiento de la ley y los profetas. Ellos están siendo testigos. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ok, bueno. Listo. Entonces, antes de entrar en la parte de Elías, terminamos allí con lo de los testigos, ¿sí? Que ellos, probablemente son ellos, ¿por qué? Porque ellos vieron en Jesús el cumplimiento de la ley y los profetas. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Entonces, por eso fueron testigos de Jesús. Entonces es muy probable que sean ellos dos. Y aquí los está nombrando junticos. Sí, aquí los vemos en el versículo 4 y versículo 5. Dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. ¿Cuándo lo va a enviar? Bueno, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero bueno, ahora sí,
Hablemos en los tiempos cuando ya viene Jesús luego de los 400 años y empieza el anuncio de Juan el Bautista, ¿cierto? Entonces, dice, leamos, por favor me puedes tener ese allí y me buscas Mateo 11, 13 al 14, me guardas esa otra cita, Mateo 11, 13 al 14, ¿sí? Donde nos dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo 11, 13 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren y queráis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Bien, entonces lo que nos está diciendo es que la ley y la ley y los profetas apuntaban, bueno, hasta Juan, ¿cierto? Y apuntaban ¿a quién? A Jesús. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. En Jesús se cumplió todo. Cuando Jesús viene y nace y Juan el Bautista presenta a Jesús, está presentando, vea, aquí él es el cumplimiento. Él no vino a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y él es el mayor de todos los profetas. O sea, todas las profecías apuntaban hacia Jesús. Imagínate, Juan el Bautista, el grande, el gran profeta. La Biblia le dice que es el mayor, digámoslo, de todos los profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue el que preparó, ¿cierto?, el camino al Mesías. Sin embargo, dice la Biblia que en el reino de los cielos él es, bueno, la grandeza de Dios no es según nosotros, ¿no? Bien, pero lo que estamos queriendo ver es que allá cuando en Juan 1.21, que lo leímos ahorita, ahora sí me lo vuelves a leer por favor, Juan 1.21, que sabían que antes de que viniera el Mesías tenía que venir Elías. Entonces le preguntaron a Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Juan 1.21. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. No soy, ¿cierto? Bueno, entonces le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo Juan? No lo soy. Y le dijo, ¿eres tú profeta? Le dijo, no lo soy. Pero ¿qué pasa? Elías, como lo acababa de decir, sí es el más grande de todos los profetas. Sí, ahí él dijo, bueno, no sabemos por qué respondió de esa manera, ¿cierto? Todos como seres humanos, todos cometemos errores y decimos cosas que a veces, bueno. Pero fue el más grande de los profetas, más no fue Elías. Sí, eso sí está claro, él no fue Elías. Sí, no fue Elías. Pero yo quiero que busquemos allí en Lucas 1.17. Bien, entonces tengo dos citas importantes. Lucas 1.17. Y dice así, Lucas 1.17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, él no era Elías, pero ¿qué dice? Vendría en el poder, en el espíritu de Elías, ¿sí? Y recordemos algo, era la primera vez que alguien actuaba en el espíritu de Elías. Hago esa pregunta, ¿era la primera vez en Juan el Bautista o ya había actuado antes otro profeta con el espíritu de Elías? Bueno, recordemos algo, cuando Eliseo, digamos, fue su discípulo de Elías, cuando él estuvo acá, ¿cierto? Él aprendió muchas cosas, ¿cierto? Fue un gran discípulo de Elías, aprendió, recibió de él. Cuando él va, él dice que fue en un torbellino, ¿cierto? Fue llevado en un torbellino. Eliseo le pide, dame, yo quiero ese poder tuyo. Entonces, ¿qué le dice Elías? Bueno, si usted me ve, cuando yo sea arrebatado, ¿sí? Porque
Elías es tipología del arrebatamiento de la iglesia, y eso es lo que representa, ¿no? Que él fue llevado, digámoslo así. Entonces, dice, si me ves, vas a quedar con doble porción del espíritu de Elías. Y así fue, Eliseo no se le despegaba, o sea, Elías iba de un lugar a otro, Eliseo estaba allí, ahí constantemente aprendiendo de él, ¿cierto? Recibiendo todo lo que él le daba, Elías. ¿Y qué pasó? Justo en el momento que fue arrebatado, estaba y fue testigo de eso. Entonces, ¿qué pasó? Él recibió una doble porción del espíritu de Elías, ¿sí? Entonces ya Eliseo anduvo en el espíritu de Elías. O sea que Juan el Bautista también aquí lo está diciendo en Lucas 1:17, e irá delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver, mire lo mismo que dice acá, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ciertamente no era Elías, Juan el Bautista, pero sí andaría y se movería en el poder de Elías. Bien, entonces, y ahora en Mateo 17, 11, 13, y aquí estamos tratando de desenredar un poco, ¿sí? ¿Qué pasaba allí? Si Juan el Bautista era o no era Elías, ¿cierto? Mateo 17, 11 al 13. Y bueno, en el versículo 6 de acá, de Malaquías, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, entonces, estamos hablando aquí, ¿de quién? De Elías. Bien, ¿lo tienes? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Bien, ¿listos al 13 ya? Sí. Bien, entonces Jesús les está diciendo, ¿cierto? ¿Quién está hablando allí? Jesús, ¿cierto? Si es necesario, a la verdad es necesario que Elías venga primero, ¿cierto? Pero, ¿qué dice allí? A la verdad, Ya Elías vino. ya vino. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿quién vino? Juan el Bautista en el espíritu de Elías, y a eso el Señor llama que ya vino. Bueno, y aquí estamos tratando de desenredar un poco esto para nosotros, ¿sí? Para comprenderlo un poco. Y vemos que había, digamos, una propuesta inicial, ¿sí? De que si el pueblo judío aceptaba al Mesías, ¿sí? Como su Mesías, como su Salvador, ¿sí? Lo aceptaba, estaba la opción de que Él vendría y establecería su reino sobre esta tierra, ¿sí? Bueno, que la muerte de Jesús tenía que ocurrir, eso era inevitable, ¿sí? Para poder redimir a los hombres. Era inevitable que Jesús muriera, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que dice ahí en la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Él ya había entregado, ya había crucificado, o sea, el Padre ya lo había dado, ¿cierto? En rescate, o sea, para que fuera crucificado y para que muriera, o sea, ya Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el plan de que Jesús muriera ya estaba, digamos, no había vuelta para atrás. Ya Jesús en la eternidad, en su eternidad, no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios, ya estaba y ya estaba todo preparado. Pero ¿qué hubiera pasado si, ¿cierto? Si ellos lo hubieran aceptado como el Mesías? Bueno, entonces, y aquí en el versículo que leímos ahorita, dice en Mateo 11, 13, dice Mateo 11, 13 al 14, dice, porque todas los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que habría de venir. ¿Sí quedamos en cuenta lo que dice ese versículo? Y si queréis recibirlo, es decir, si ustedes quieren recibir al Mesías,
Él es aquel Elías que había de venir. Es decir, aquí terminó todo. El Señor, luego de que resucita, viene, establece su reino y digamos, ya, no es necesario, ya ocurre, no es necesario, digamos, todo lo que vemos allá en el libro de Apocalipsis que acontece, sino que hasta allí se cumpliría. ¿Sí? O sea, allí sería algo totalmente diferente. Porque, bueno, algo sobre las profecías. Una pregunta que surge, ¿podemos cambiar el futuro? ¿Podemos cambiar las cosas? Si Dios ya dio una profecía, ¿hay manera de que cambie eso? Bueno, la respuesta es, sí, es posible cambiar, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios ya había decretado destruir a Nínive, ¿cierto? Ya estaba el decreto de destruir a Nínive. Pero ¿qué pasó? Ellos se arrepintieron y el Señor desistió de su castigo. Bueno, Jonás se molestó por eso, porque en realidad Jonás quería que Nínive fuera destruida así por tanta maldad y bueno, por ser enemigos pues del pueblo de Israel. Y así vemos que en muchos aspectos el Señor se arrepiente de los castigos, de los juicios. Pero bueno, digamos ahorita en este momento no hay manera de que el Apocalipsis vaya atrás, o sea, de que no. Lo que hay manera es de que mucha gente se arrepienta y huya, ¿cierto? De lo que viene. En ese sentido no hay manera, ya lo que está escrito ya estuvo escrito en ese sentido, ¿sí? Pero entonces acá estaba la opción, digamos estaba la oferta de que si ellos recibían al Mesías, el Señor establecería su reino. Y ahí lo dice, mire, ahí lo dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, si no hay arrepentimiento, si no se vuelven el corazón de los padres a los hijos, eso, ¿cierto? Entonces el Señor, esa última parte se cumplió, ¿sí? Se cumple, o sea, bueno, muchos dicen, bueno, esa parte ya se cumplió o se va a cumplir. Bueno, muchos lo ven con la destrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén, el incendio que hubo en el año 70 después de Cristo, ven aquí como el cumplimiento de esa profecía, ¿sí? Pero también puede tratarse que si vemos todo el pasaje que hemos estudiado, se puede tratar del periodo de tribulación, porque la tierra va a ser herida con maldición durante todo ese tiempo. La tierra no va a producir sus frutos como son, van a haber guerras, pestes. O sea, dice que ahora en el libro de Mateo habrá gran tribulación cual nunca la hubo en el pasado. Antes no ha habido una tribulación como la que vendrá, ni después de que pase la habrá más allá. O sea, va a ser algo increíble. La gran tribulación, ninguno de nosotros quisiéramos estar presentes durante ese periodo de gran tribulación para la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra fue herida, dice, y hiera la tierra con maldición, ¿sí? ¿Pero por qué la maldición? Por el pecado. La maldición es por el pecado. Entonces, bien, si el pueblo hubiera aceptado, si el pueblo hubiera recibido, entonces Juan el Bautista hubiera hecho, digamos, las veces, ¿sí? Hubiera actuado en el espíritu de Elías como lo hizo, pero ya, ese hubiera sido el Elías que iba a venir. Ya no se esperaba, digamos, al Elías tisbita que vendrá. Creemos que es el mismo Elías tisbita, ¿cierto? Que vendrá nuevamente para el periodo de la gran tribulación. Pero ya no era necesario, ¿sí? Ya no era necesario que viniera, sino que ya para el cumplimiento de la promesa sería ya Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque se movió, actuó en el espíritu de Elías. Bien, entonces, como les decía ahorita, los masoretas, ¿sí? Los escritores, los escribas, ellos cuando leían aquí, dice, bueno, aquí donde dice el versículo 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, es decir, que haya, digamos, no solamente que haya reconciliación y del corazón de los hijos hacia los padres, ¿cierto? No solamente que haya reconciliación entre las familias judías, sino también de que los hijos se vuelvan al corazón del Dios de sus padres, ¿sí? Entonces eso significa también. Entonces de eso se trata, de la reconciliación entre familias y también de que los hijos se vuelvan al Dios de los padres de ellos, es decir, al Dios de los ejércitos. Bien, entonces ¿esto cuándo ocurrirá? Antes de que venga el día grande. O sea, Elías ciertamente va a venir en el futuro, antes de la segunda venida de Cristo, va a venir, va a ser testigo, va a morir, ¿cierto? El anticristo mismo lo va a matar, pero dice la Biblia también que va a salir fuego
de su boca, ¿no? Y van a tener ese gran poder. Bien, entonces, lo que les decía ahorita, y dice, no sea que venga ayer a la tierra con maldición, que ahí hay digamos, una maldición, que el pueblo de Israel no quiere que su Biblia, ¿cierto? Termine de esta manera, ¿cierto? Que esa parte diga, ay, con maldición. Entonces, ¿qué hacían? Lo que les decía al principio, volvían y repetían el versículo 5 en caracteres más pequeñitos, pero para que terminara ¿cómo? Con una promesa. ¿Cuál promesa? Que el profeta Elías vendría, ¿sí? Entonces, no es cambiar el orden de los versículos, sino cambiar ¿qué? El corazón. Eso es lo que el Señor quiere, cambiar el corazón. El Señor quería que los judíos, que su pueblo lo recibiera como su Mesías. Ese era el propósito, eso era lo que el Señor quería. Pero dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero entonces ahí abrió la posibilidad, más a todos los que le recibieron. Ahí empezó la iglesia, ¿cierto? También con judíos, sí, empieza con judíos, pero se expande más a todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué maravilloso que aunque el pueblo de Israel lo rechazó como al Mesías, no todos, sino todos lo rechazaron, muchos, pero nos dio la potestad a nosotros, a los gentiles, tuvimos parte también con el Señor, tuvimos la posibilidad de formar parte, ser parte de un pueblo santo, también un pueblo escogido, un linaje escogido, un real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. El Señor nos llama de esa manera a nosotros como su pueblo. Bien, entonces, ciertamente la ley, digamos, la ley cumplirla fue muy difícil y nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo, ¿sí? Entonces la ley, digámoslo, vemos que termina de alguna manera, ¿cierto? Con maldición, porque nadie pudo cumplirla. Y recordemos que el pueblo de Israel, si no obedecía, ¿qué le pasaba? Maldición, maldición. Pero acá empieza, cuando ya empieza el Nuevo Testamento, el primer discurso de Jesús, ¿cómo empieza? Con las bienaventuranzas. O sea, es algo maravilloso entender de que el Señor a su iglesia no le habla con maldición, sino que le habla bienaventurado. El Señor vino a hacerse maldición. El Señor llevó en su propio cuerpo la maldición que nos correspondía. El Señor dice y empieza con las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Y en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, no hay maldición, sino que dice bienaventurado. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Y cómo termina la Biblia? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así termina la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con una promesa maravillosa, con algo maravilloso. Ciertamente el Antiguo Testamento termina con una maldición, pero el Nuevo Testamento termina con Jesús, con el sol de justicia. Va a salir la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, algo maravilloso para su iglesia, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza está en Jesús, la bendición es para su iglesia, es para su pueblo. Dice, ya no habrá más maldición. Entonces es algo maravilloso que nosotros recibamos a Cristo, que nosotros aceptemos a Cristo. Nosotros no estamos esperando el día de Jehová grande y terrible, no. Nosotros estamos esperando a la estrella resplandeciente de la mañana, a Jesús, para recibirle a Él. Y luego sí venimos con Él. Pero es algo maravilloso y así es como concluye este libro de Malaquías, ¿sí? Es como concluye el Antiguo Testamento. Es como el Señor tristemente termina así con maldición, pero recordemos, no solamente termina con maldición, sino que termina con ¿qué? Con la esperanza de que aparezca el sol de justicia. Esa es la esperanza de gloria. El sol de justicia, la estrella para la iglesia, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué nos queda a nosotros? Más que obedecer al Señor, más que ser fieles a su palabra. Sí, vimos que estos últimos versículos pues como que se complicaban un poco, pero bueno, pudimos tal vez determinar un poco de qué se trataba, ¿cierto? El profeta Elías y todo esto, ¿no? Juan el Bautista, bueno, ese pequeño misterio allí. Espero pues haber resuelto un poco algunas dudas y también, ya que hablamos también pues de los testigos, ¿no? Que ellos van a estar acá durante
la gran tribulación. Bien, y con esto terminamos el libro de Malaquías, y recuerde que pronto nacerá, saldrá la estrella resplandeciente de la mañana para dar paso al sol de justicia. Que el Señor les bendiga.